deje que pase el tiempo, que no se interponga en el tratamiento. Muchas veces si el muchacho dice, y él lo llegó a decir que se quería ir, nosotros le decíamos, no, todavía falta, no te vamos a aceptar aquí. Aquí estamos, House of Freedom presenta de una manera diferente. Mi nombre es Susan Merari Díaz, soy proveedora médica de House of Freedom y hoy vamos a estar hablando con Dalmaris. Ella es esposa de un exadicto. Hace 24 años atrás esta historia cambió por completo y hoy vamos a hablar un poquito de esos detalles. Dalmaris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Susan? Muy bien, ¿nerviosa? No te preocupes, vamos a hablar de tu historia, Dalmari. 24 años atrás ingresó tu esposo en House of Freedom. Cuéntame de ese momento. Okay. Fue en agosto 23 del 2001, en el cual José ingresó aquí al programa. Gracias que pasaron varias situaciones en la cual nos dimos cuenta de que él estaba así teniendo una problemática en la adicción. Y lo confrontamos su familia y yo. Y gracias a Dios conocimos a un señor que ya había pasado por el programa su hijo. Y él habló con él y con todos nosotros. Y gracias a eso pudieron llegar a House of Freedom. Ahora, ¿José había hecho tratamientos anteriormente? No no residenciales. No residenciales. Visitaba un psiquiatra. Un psiquiatra. Y había hecho detox, me imagino. No. Nunca hizo un detox. No. Ok, so 2001, estamos en el 2025. Es que el tiempo pasa y uno ni se da de cuenta. En el 2001, él decide ingresar a House of Freedom. Pero vamos a hablar un poquito de José antes de la programación. ¿Dónde se conocieron? Ok, lo conocí en un apartamento de unas amigas de él, que yo era roommate de ellas. Okay. Yo me estaba hospedando en Río Piedra, Santa Rita, porque trabajaba allí en el Paseo de Diego, en Río Piedra. ¿Universitarios eran ustedes? Él era universitario, estudiante de medicina, ya estaba en su último año de medicina. Y pues ya yo había hecho un grado asociado en óptica, ciencia óptica, y trabajaba en una óptica en Río Piedra. Ok, se conocieron a través de roommates. De unas amigas. Y cuéntame de él, ¿cuál fue tu experiencia cuando lo conociste? ¿Qué te gustó de él? En el principio me gustó solamente como un amigo. Ajá. Era bien amable, me hacía reír, era bien servicial, pero solamente como amigo. Ok, ¿cuándo se desarrolló una relación con José? En la medida de que su manera en que me trataba, me llevaba a pasear, era bien detallista, y de momento pues fui como agradándote un poquito más. Oye, José no tenía ningún tipo de historial familiar en adicción. Que yo supiera en ese momento, no, pero creo que su abuelo de parte de padre, no sé si era alcohólico o algo así. Pero en la familia inmediata entiendo que todos son profesionales. Sí. Doctores, maestros, abogados. O sea, no es el típico adicto que estamos acostumbrados a ver. No, era una familia que hasta el papá servía en la iglesia católica. Exacto. Era diácono. Y él es uno de 4 en la casa. Todos profesionales, ningún indicio. Tú conoces a este muchacho, amable, cariñoso, y dices, qué bueno es, me voy a enamorar de él. Ok, cuéntame, ¿cuáles fueron las primeras señales? Pues obviamente se conocen como amigos, empiezan a tener una relación de amistad, luego empiezan una relación amorosa. ¿Y en cuánto tiempo tú te das cuenta, hay algo raro aquí? Aunque no sabías a lo mejor lo que era. Ok, sí sabía que fumaba marihuana, bebía así ocasionalmente cuando salíamos y eso, y fumaba. Para mí, pues, no era como que la gran cosa o que era malo lo de la marihuana, ya que cuando yo me hospedaba, pues, casi todo el mundo fumaba marihuana. Íbamos a conciertos, la gente fumaba marihuana. Yo llegué a experimentar, pero gracias a Dios no me adicté y no me gustaba como uno se sentía. ¿Cómo te hacía sentir? Ajá. Pero, pues, para mí, pues, era como normal, pero en realidad... O sea, uno no piensa que una cosa puede llegar a la otra cosa. Y como
veía que las demás personas eran funcionales, también pensaba que él estaba siendo funcional. Ok, ¿y cuándo te diste cuenta hay algo raro? Cuando nos fuimos a vivir juntos, porque convivimos. ¿A cuánto tiempo de eso fue que lo conociste? ¿Cuánto tiempo pasó? Como en el 2000 fue que nos fuimos a vivir juntos porque la situación entre las compañeras como que no estaban de acuerdo con nuestra relación. ¿Y por qué? No sé si era que a lo mejor le dio celo o... Ok. Ok. Estaba más tiempo entonces conmigo que con ella. En ese momento ellas no te dijeron, veo algo raro, no me gusta, no, ellas nada. nunca me dijeron nada. Ok. Lo conoces, se hacen novios, se van a vivir juntos en el 2000. Cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta que tenía un problema de adicción? Ok. Cuando salíamos, entonces, que íbamos a diferentes negocios o algo así, veía que frecuentaba mucho el baño. Ok. Y cuando salía del baño, siempre estaba como con la nariz haciendo sonido. Su actitud era diferente. Ok. Y pues esto como que no está bien. ¿Tú tenías alguna experiencia con la adicción? ¿Sabías cómo se veía una persona bajo el uso de sustancia, intoxicado? No, veía a las personas que estaban en la calle, ya que, como te digo, yo trabajaba en el Río Piedra y en el Paseo de Diego había muchas personas deambulantes y pues se veían. ¿Y pudiste conectar esas conductas con las personas de la calle, como dicen, o todavía no sabías qué era lo que sucedía tanto en el baño? Todavía no, sabía que había como que algo mal, pero todavía como que una intuición, pero sin conocimiento. Pero con el tiempo, yo confiaba en él y le daba el dinero de la renta. Y un día cuando llegó a la casa, veo la nota del señor que nos había... expulsado del apartamento. De que debíamos dinero. Ok. También después, pues ahí cuando hablé con sus padres y eso, pues estábamos atando cabos. También a sus padres les hacía falta dinero en las cuentas del banco. Luego, su hermano que es médico, tuvo como un curso en San Juan, porque él vive en Mayagüez. Y cuando se encuentran unos amigos de él de la misma universidad que estudiaban con él, le dijo, mi hermano estudia en esa universidad. Y cuando le preguntaron, los compañeros de universidad le decían Joito. Ok. Joey. Y dijeron, Joey no... Hace tiempo que no está aquí. Y eso fue otra cosa más. Y ahí, pues todos nos enteramos. ¿Cómo se enteraron que había adicción? Que el problema era sustancia. ¿Atando cabos o lo confrontaron? Atando cabos y lo confrontamos. Porque como esa actitud que veía de nunca yo llegué a ver la sustancia en la casa. Nunca lo llegué a ver. Pero pues como te decía, que iba mucho al baño, su actitud, lo de la nariz, pues me hacía pues, pensar algo. Y más esta cosa de que lo del dinero, mentía, me llevaba a mí al trabajo, haciendo de que él iba para la universidad a hacer la residencia. Porque, quiero otra vez recordar, José era un hombre en camino a medicina, a ser médico. Ya estaba terminando su residencia. Viene de padres profesionales, abogados, doctores, maestros. De momento se empieza a ver una conducta rara. No se sabe qué es lo que está sucediendo. Sabemos que está haciendo viajes al baño frecuentemente y que sale del baño con la nariz tupida, etc. La sustancia de preferencia de él era la cocaína, ¿cierto? Exacto. Ok. Nos dimos cuenta, faltaba dinero, no estaba yendo a la escuela según las amistades. Lo habían expulsado. Y lo habían expulsado. Ahora, ¿cómo fue esa confrontación? Su papá lo llamó y le dijo de que hacía falta el dinero. Yo también le reclamé de como que esta carta de que debemos dinero. Debemos dinero si yo te doy a ti el dinero. Entonces, pues, sí, él aceptó que tenía un problema, pero no era como que
lo grande, ahí fue que recurrimos al psiquiatra, Okay. Yane, y íbamos siempre a unas secciones, él y yo. Pero el mismo psiquiatra, que fue muy bueno y honesto, me habló claro, me dijo, tu esposo sigue consumiendo, él se cree que me puede coger a mí de bobo y yo no les voy a seguir cogiendo el Cobrando dinero, servicio. porque yo sé hasta dónde yo puedo ayudar y veo que no le he podido ayudar. Él estaba recomendando un tratamiento residencial. Recomiendo un tratamiento, aunque fuera de 3 a 6 meses, algo así, y que ya no lo podía atender, que no nos iba a atender más. Ok, so te mudaste en el 2000. Al 2001 él ingresó en el programa. So este transcurso fue de un año. El enterarse, el batallar, pelear. Como meses puede ser hasta un año, porque también cuando se supo de que la universidad ya no estaba, también el trabajo de maestro en una escuela, daba tutoría, llegó a repartir pizza, de todos sitios lo botaron En ese en año. ese tiempo. No había indicios de adicción antes de que ustedes se hayan mudado juntos. Que yo supiera de cocaína, no. Increíble. Ok, so es bien interesante porque hay personas que pueden pasar, las estadísticas dicen que de 10% de las personas sufren de adicción mundialmente. Y esto puede pasar meses o hasta años uno darse cuenta que la persona está teniendo algún tipo de adicción. Sabrá Dios cuánto tiempo él estuvo experimentando, porque la experiencia nos dice que uno no entra de cero a cocaína o a vender todas sus posesiones o a robar dinero. Hay una escala, un proceso que sucede que va creciendo esa adicción y uno va perdiendo el control. Como te había dicho, si bebía alcohol, que me imagino que por ahí fue que comenzó, y si era desde más joven, él me contaba que cuando estaba en la escuela, no sé si era intermedia o high school, que se escapaban, que una vez chocó un carro. Ok. Hizo ver como que le chocaron el carro allí estacionado, y había sido él porque estaba intoxicado por el alcohol. Y sí, lo de la marihuana. Pero de la cocaína, pues no sé en cuánto tiempo fue. Conociendo a José, José es una persona extremadamente inteligente, o sea, tremenda retentiva. Bueno, Hello estaba completando su residencia como médico, que nos deja saber que era una persona bastante inteligente y aún así llegó un momento donde no pudo controlar su adicción. Ok, so 2001, lo confrontan, hablan con él, encuentran a House of Freedom por medio de Señor Paulino. de una amistad de la familia y deciden ingresar. ¿Él quiso ingresar o esto fue a fuerza? No, en ese momento que todo el mundo nos reunimos con él, todo fue rápido, gracias a Dios. Lo confrontamos, estuvimos con él en el cuarto en la casa de sus papás y todos estábamos hablando y llevándolo. Y su mamá, pues gracias a Dios, el Señor le dio sabiduría y le dijo, pues para ir donde este señor, en realidad no lo conocíamos. Fue como su papá anteriormente le habían dado una tarjeta de House of Freedom y él le había guardado un libro o algo así. Y con el tiempo que iba escalando lo de la situación, encontró esa tarjeta y después no sé cómo fue que dio con el señor, son de apellido Paulino, y parece que lo llamó y el señor dijo de que fuéramos esa noche. Ese mismo día que lo confrontamos, pues fuimos a casa de esa persona y el señor nos habló y lo que le gustó a él, bueno, José estaba llorando, estaba con mucho coraje porque él contándome de que lo que le vino en la mente era de todas las cosas que él había perdido y que no valoró, y como él llegó a calar tan hondo por la cocaína y que no entendía en qué momento la cocaína tuvo dominio sobre él. Es algo que no se dan de cuenta. Obviamente la química que altera la cocaína, bueno, cualquier sustancia en el cerebro, toma control de cualquier raciocinio, de cualquier habilidad de razonar consecuencias contra el uso de sustancia. Y para mí es increíble, para poder tener contexto, hablando, por ejemplo, de la pandemia. En la pandemia hubo mucha prevención. Cerraron escuelas, cerraron iglesias, cerraron trabajo, pues porque estaba muriendo alrededor de 1.8
millones de personas al año. Pero cuando vamos a las estadísticas de la adicción o del uso de la sustancia, hay alrededor de 3 millones de personas que mueren por el uso nada más de alcohol. Hay 8 millones de personas que mueren estimadamente al año por el uso de alcohol, de tabaco. Son 3 millones en alcohol, 8 millones en tabaco. Y alrededor de 100 miles de personas mueren por sustancias ilegales. O sea, esto es una verdadera pandemia. Y en los Estados Unidos nada más 600 miles de personas mueren en adicción a sustancias. Así que no entiendo cómo uno no hace la urgencia de educar a las personas que esto no tiene que ver con estatus económico, ni con conocimiento, o ser una persona educada, de familia educada, y cayó en el mal uso de la sustancia y eso dominó su cerebro y lamentablemente no tuvo la habilidad de poder medir consecuencias con el uso. Ok, so llegamos a House of Freedom en el 2001. Cuéntame de el día que lo dejaste en el centro de rehabilitación. ¿Cuál era tu miedo? ¿Qué estabas pensando? ¿Pensabas que se iba a ir? ¿Pensabas que lo iba a completar? ¿Qué pensabas? En realidad no sabía si lo iba a completar. Su padre fue el que lo trajo hasta aquí. Tú ni te pusiste a la despedida del lugar. Ajá. Yo me quedé viviendo con los padres porque como el apartamento ya no podía seguir viviendo allí para poder seguir pagando y gracias a Dios ese señor fue muy bueno también. Permitió que yo me fuera y que de poco a poco yo le fuera pagando la deuda. Y entonces estuve viviendo con sus padres. A partir de que él llegó aquí, pues estuvimos un mes sin llamada ni nada. Y pues yo seguía trabajando, enfocada en mi trabajo. Sí me daba la tristeza de que no estuviera conmigo, pero pensaba pues, que aquí iba a estar mucho mejor. Ok. Háblame de ti, para que se identifiquen las esposas que están pasando por la adicción. Obviamente, las mujeres somos enfermeras, somos terapistas, somos de todo. Háblame cómo te perdiste o cuál era tu sentir en cuanto a tu autoestima mientras estaba pasando por la adicción. ¿Te culpabas? ¿Tenías la habilidad de entender que esto era un problema de él, no tuyo? Fue un tipo de emociones. Sí, podía haberme culpado, pero a la misma vez no. Me imagino que la lógica es, esto es un problema de él, yo lo puedo ayudar, pero uno siempre quiere... Me culpaba porque a lo mejor, como te dije, sí llegué a probar, pero como ya dije, yo no me hice adicta y no me gustó de verdad como yo me sentía. Pues, porque si tal vez yo le decía, no, eso a mí no me gusta, es malo, no sé, pues tal vez no continuaba y o no lo hacía delante de mí. Yo no le tuve ese par. Cuando sí vi la problemática, pasó por mi mente el dejarlo, pero a la misma vez era como que no y que sí. Y el Señor también vino trabajando conmigo, aunque yo no había ido así a una iglesia. Como te digo, en el lugar donde yo estaba trabajando, el doctor de la óptica es cristiano. Okay. El señor que nos rentaba el apartamento también, y siempre decía que estaba orando por nosotros. Y todas esas personas me empezaron a invitar a la iglesia. ¿Tú no tenías una experiencia con la religión? Iba a la iglesia católica así de vez en cuando. Hubo un tiempo de cuando sí era chiquita yo iba sola con la señora que me había dado catecismo y yo siempre estaba con la señora y siempre estaba con ella en la iglesia. No iba con mi familia, era con esa señora. Luego, cuando me fui a vivir a Río Piedra, algunas veces yo iba sola los domingos, pero no era... Iba a la iglesia, pero también iba a pariciar. No tenía una relación en realidad con el Señor. Sí oraba y veía que cuando yo le pedía algo al Señor, el Señor me lo concedía, aún yo siendo una pecadora. Aunque tú no tenías una vida... Una relación así con el Señor, porque después, como te digo, me gustaba la fiesta y todas esas cosas. Okay. Pero cuando pasó esto, un poquito antes, ya como que ya yo no tenía deseo de ir para la fiesta, ni a discoteca, ni a nada. Era del trabajo al apartamento.
Después cuando me mudé con los padres, que cuando vine a visitarlo por primera vez aquí a House of Freedom fue un diciembre para una despedida de año. Y ahí conocí a otras hermanas y esposas y madres de muchachos que estaban aquí haciendo el programa junto con él. Y luego nos encontramos allá en Puerto Rico. Y también había una señora que se encargó mucho de mí, me llevaba a trabajar, me invitaba también a su iglesia. Yo iba a diferentes entonces iglesias, ahora era del trabajo a iglesia. Ok, y empezaste a formar relaciones con personas que estaban pasando por la adicción, Con la misma. ya sean familiares o sean esposas o hijas, etc. ¿Te habían ofrecido un servicio así en otro tratamiento? No. ¿O con el psiquiatra? ¿Nunca hablaron de...? ¿De Dios? ¿O no? ¿Un grupo de apoyo? No. Muchas de las cosas que he notado de otros tipos de centros de rehabilitación es que no atacan la familia completa. Obviamente la adicción no es un problema simplemente del adicto. Muchas veces quieren ingresar a los residentes y arréglenlo y me lo devuelven bien. Pero no entrenan a los familiares, no entrenan a las esposas, no entrenan a los padres, a los hijos, a cómo lidiar con esta rehabilitación si llegase a completar el tratamiento. En House of Freedom sí veo que el apoyo de los familiares es bastante significativo en el tratamiento de los residentes. Ok, so pasó el mes de adaptación, que ellos están totalmente incomunicados, y da esa primera llamada. ¿Cómo fue la primera llamada? Imagínate, no teníamos que compartir la llamada. Y sí, tienen 15 minutos de conversación. Y era entre los papás, la hermana y yo. Pero fue bueno. ¿Notaron un cambio en ese primer mes? Sí, se veía contento. Yo creo que ya, no me acuerdo en qué momento fue que él había aceptado al Señor, pero ya se veía, se notaba. ¿Cuándo tú dijiste, ya este es otro hombre? No fue tan rápido, Me imagino, claro que no. Y cuando lo visité aquí... En diciembre, él ingresó en agosto. En diciembre. Tú lo visitas en diciembre. Ajá, se veía ya diferente y eso, pero pues hay una situación con los padres y eso, pero ya se veía un poco diferente. Todavía pues había que dejarlo y eso. Ok, so regresaste a Puerto Rico en diciembre. Sí, regresé a Puerto Rico. Entonces después fue que, como te había dicho, el optómetra de la óptica, donde yo trabajaba, pues yo iba con él a la iglesia. Y en la iglesia de él me prestaron las batas porque él... Ok, estoy brincando. Fueron muchas cosas. En la iglesia, el primer día que yo visité la iglesia del doctor, ahí fue que yo acepté al Señor como mi Salvador, me entregan una tarjetita y en la tarjetita habían diferentes, que si deseaba oración, si deseaba aceptar al Señor como mi Salvador y había otra cosa más. Pero mis ojos a donde se iban era que si yo quería al Señor como mi Salvador y aún yo no sabía lo que era eso y el corazón pues... Y volví a otra vez y leía lo mismo y marqué eso. En el momento cuando se termina el devocional de la iglesia, me llaman. Y yo no sabía para qué era. Y era pues de que yo había escrito que quería aceptar al Señor como mi Salvador. Y ahí pues oraron por mí y lo confesé de ahí al frente. A partir de eso pues... Ya todo también fue como que el Señor dándome discernimiento, no sé, guiándome, poniéndome a personas en el camino. Conocí también a Rogelio, a Carmen, lo fuimos a visitar a su iglesia allá. Que son personas que tuvieron familiares en la programación. Y como te dije, con las hermanas que había conocido aquí. Y así fue progreso y yo seguí enfocada de buscar al Señor. Empezaste a sanarte a ti misma. Exacto. A fortalecerte de alguna manera u otra, que es algo tan importante. Estábamos hablando de... Incluso esta entrevista vino porque estábamos hablando o hicimos un video sobre las cosas que como esposas no le debemos de decir a nuestros esposos, que son un poquito más confrontativas en vez de ayudar el proceso de rehabilitación. Y entendimos que es muy importante, si tú quieres ayudar a otra persona, que te ayudes a ti misma, que primero busques la manera de sanarte, de fortalecerte, para que puedas ser de ayuda efectiva. Y una de las cosas de House of Freedom que más me gusta de la clínica es que tras
que los muchachos están ya rehabilitando, los residentes están pasando por su proceso de sanidad o de rehabilitación, los familiares también están pasando su proceso. Siempre he querido tener un centro de rehabilitación para familiares porque entiendo que sería de beneficio. Sí. Pero es tan importante que uno se dedique tiempo para conocerse, para llenarse, para sanarse, para que entonces uno pueda hacer de ayuda para nuestros familiares que tanto lo necesitan. Ok, él ingresó. Viniste en diciembre, lo visitaste. Me gustó la iglesia. Se gustó la iglesia, se veía diferente, pero todavía le faltaban unas cosas. ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresó nuevamente para acá? Para, a verlo nuevamente. Para la boda. A mayo. Ok, en diciembre lo visitas, en mayo vienes nuevamente y te casas. Él está en el programa. Cuéntame de eso. Ok. Obviamente está pasando restauración, él está cambiando, se están comunicando más por frecuente. Carta. Escribíamos muchas cartas, llamadas. Un día él me llamó a la óptica y en ese momento él estaba con la pastora y no me acuerdo qué otras personas más. Entonces, cuando yo le saludo y eso, yo le pregunté, ¿cuándo tú me vas a pedir que yo me case contigo? Tú le Y él increíblemente me estaba llamando para eso mismo. Y todo el mundo, ¡ah! Y pues ahí me dieron la fecha de la boda, que era mayo 19. Entonces pues viajé para acá, nos casamos un domingo después de un servicio y estuve de honeymoon, estuve por una semana, después estuve aquí viviendo, me quedé en casa de tu hermana, Yanira. Uh-huh. Y estuve hasta junio 3, algo así. Estuviste en la Florida y volviste a Puerto Rico nuevamente. Fui para Puerto Rico, luego allá me bauticé. Uh-huh. El pastor Esteban, no me pudieron bautizar aquí antes de la boda, había sucedido algo, y él dijo que me bautizara tan pronto yo llegara a Puerto Rico en la iglesia del hermano Rogelio, que era en Caguas. Uh-huh. Y en la iglesia del doctor donde yo trabajaba me prestaron la bata para yo poderme bautizar. Entonces, ¿cuándo regresas a la Florida para casarte, para vivir con él? Para vivir con él fue en el 2002. Ok, esto es tan importante porque las personas piensan que la rehabilitación es un mes y que máximo en un año la vida está como la dejaste y mejor, y no es así. Y cuando yo vine a vivir para acá no fue a vivir con él porque todavía él estaba en el programa. Exacto. Aunque él había hecho cambios, aunque se habían casado, aunque ya se veía un hombre diferente, no se interrumpió el tiempo de tratamiento. No. Él continuó haciendo su programación como residente del programa y pues sí, habían visitas, habían llamadas, habían planes, hubo boda, hubo honeymoon, pero él regresaba a su tratamiento. Y después del tiempo que yo vine aquí a vivir ya de por sí, estuve viviendo con el pastor Javier Isugé en su casa un tiempo y él estaba todavía en el programa. Y era de vez en cuando que podía salir o lo veía aquí. Uh-huh. No era que todo el tiempo habíamos. En el 2002 te mudas con él. 2001 estuvo un año en tratamiento. 15 meses entiendo que es el tratamiento. 15 meses. Un año y 3 meses. Sí, 15 meses en tratamiento para entonces volver con su esposa, con la cual ya se había casado, ya le había dicho que perdóname, ya se había restaurado el matrimonio, pero él no dejó el tratamiento, él continuó adquiriendo las herramientas necesarias para poder mantener su sobriedad. Uh-huh. Finalmente se mudan juntos. Yo creo que fue en noviembre, porque en octubre es su graduación, que yo estuve para esa graduación, y ya yo vivía acá. No me acuerdo muy bien la fecha, pero me acuerdo que hubo un viaje, el pastor Esteban, para ese tiempo viajaba, porque hacía mucho lo de los en Plaza de las Américas, uh-huh. Viajó con 2 muchachos, que uno era él y Joaquín Palern. Ajá. Y visitamos diferentes iglesias con el pastor Esteban. Y el pastor Esteban en ese viaje había dicho como que me llevara, que ya yo me fuera a vivir. Pero después dijo, no, vamos a esperar. Entonces, él
fue que llegué después, para octubre, para lo de la graduación, algo así fue. Entonces, luego yo creo que fue en noviembre, estuve como un mes viviendo con Suje y el pastor, un poquito más, y luego fue que fuimos a vivir en unos apartamentos. Y finalmente se completa el ciclo de la rehabilitación y empiezan una vida totalmente diferente a la de antes. Sí. Muchas veces los residentes tienen que cambiar de entorno. Del lugar, del entorno. Los familiares también deberían de cambiar, porque algunas veces por ejemplo, si los muchachos no pueden beber alcohol, porque una cosa lo lleva a otra, deberían de tratar de que en sus hogares no tengan alcohol o cigarrillos, no fumar delante de ellos. Es un sacrificio familiar. Muchas veces, como hablamos al principio, te entregan el residente y entienden que esto es suficiente para que la persona salga de la adicción, pero no lo es. Cuando esta persona sale de su tratamiento, necesita ir a un entorno totalmente diferente, en lo que él puede recuperar todas las herramientas y las fuerzas para vivir una vida normal como todos los demás. Y aún estando en el programa, porque puede ser de que el papá fume o algo así, se lo llevó de pase, o van a un lugar que no le conviene, que está expuesto a alcohol, los olores, sí. La música. Sí, estos son lo que llamamos los gatillos. Los gatillos, exacto. Y también la familia puede ser codependiente, por eso hay que seguir las instrucciones de los consejos que te dan los líderes. Sí. Si fueras a darle un consejo a las esposas que están pasando por la adicción, obviamente recordando todas las dificultades que tú pasaste, ¿qué les diría? Que piensen cómo estaba su matrimonio o cómo estaba la vida de su esposo y su relación antes de que lo trajeron a un centro de rehabilitación. Si quieren volver a vivir en ese infierno o quieren tener un nuevo esposo, una familia nueva, que deje que pase el tiempo, que no se interponga en el tratamiento. Muchas veces si el muchacho dice, y él lo llegó a decir que se quería ir, nosotros le decíamos, no, todavía falta, no te vamos a aceptar aquí. No le abran las puertas. Aunque sea duro, si te tienes que ir para la calle, ve para la calle. Sí, las personas están confundidas en pensar que lo difícil es simplemente convencer a la persona que necesita ayuda. Y eso es sumamente difícil. Si puedes lograr eso, pues ya tienes mitad de la batalla gana. Pero luego viene el dejar el tratamiento. Y de 30 a 60% de las personas dejan el tratamiento en los primeros 90 días. Así que uno no se puede relajar, uno tiene que estar pendiente del estado de ánimo del paciente, todo tipo de gatillo que pueda permitirle a esa persona querer dejar del tratamiento. Todavía ese cerebro no está funcionando bien, todavía la química cerebral no está funcionando como debería, el raciocinio no está encendido y eso se puede ver en imágenes SPECT, como esta área donde uno razona, piensa y mide consecuencias no está activa. Así que el daño de las sustancias en el cerebro cautivan esa mente y lamentablemente no los deja tomar buenas decisiones. Y eso todavía se puede ver a través de los primeros meses de tratamiento. Así que si lo convencen para ingresar, entiendan que deben de tener también la fuerza para mantenerlo en el tratamiento. Bueno, Dalmari, 24 años después, hoy disfrutas de qué tipo de hombre. Uno diferente, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron uno de los logros que él pudo llevar a cabo luego de su rehabilitación? Te podría decir que ya era más responsable, porque era súper irresponsable. Una de las cosas de que se ha trabajado es eso. Se veía más alegre. Tuvimos un hijo, gracias a Dios. Luego de eso. Luego, gracias a Dios que fue el luego y ha sido de gran bendición. Un niño ejemplar. Hemos servido al Señor. Desde que yo llegué aquí, empecé a ayudar en la escuela de Freedom Land Christian Academy y he permanecido ahí desde ese entonces. Y
estamos colaborando juntos en la obra del Señor. Exacto, se ha mantenido conectado a su proceso de rehabilitación a través de otros residentes. Sí, de verdad que eso es algo muy hermoso y el estar conectado con el Señor. Porque sin el Señor de verdad hubiese sido otras cosas. Bueno, a ustedes ya han escuchado a Dalmari, una esposa de un ex adicto, el cual lleva por hoy 24 años de sobriedad. Así que sí hablamos un poquito de las dificultades, los miedos, el sufrimiento que se tiene mientras está en la rehabilitación, pero desde House of Freedom te decimos que sí hay esperanzas, que sí pueden haber cambios, que sí la rehabilitación existe, que la restauración de la familia existe, y aunque es algo difícil de alcanzar, vale la pena alcanzarlo. Y hoy a lo mejor estás en la tormenta de la adicción, pero en los próximos años a lo mejor te puedes encontrar como Dalmari disfrutando de un esposo que no tan solo se rehabilitó, sino que también completó estudios, actualmente está estudiando para consejería en adicción, es terapeuta de los residentes aquí en la programación y se ha mantenido conectado con su proceso de rehabilitación a través de otras personas que se han rehabilitado. Así que los invitamos a que sigan todas nuestras páginas. Cuando tengan preguntas sobre la adicción, House of Freedom tiene la solución. Gracias por estar con nosotros.